Gloria a Dios. El tiempo que estamos viviendo nos permite ver las demostraciones, el poderío, el señorío de nuestro Dios. A través de los tiempos, Jesucristo siempre ha reinado. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es ese que nos dice, el que quiere conocer el camino al Padre, tiene que venir a través de Él. Hoy quiero llevarte una predicación que se llama Los obstáculos de la fe. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 2. Leamos la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, hasta aquí tú nos has traído. Es bendecido tu nombre y exaltado en medio de nosotros, los que estamos aquí, los oyentes que se han conectado a través de estas plataformas virtuales, oh Señor. Te adoramos, damos gracias, Señor, cada vez que tu palabra llega a nuestros corazones. Recibimos la administración del Espíritu Santo que habla en nuestras vidas y nos redarguye, nos hace entender que tú eres ese que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, con tu grande amor, Señor. Te damos las gracias en esta hora y nos sometemos a la misma. Enséñanos, muéstranos, Señor. Yo me someto delante de ti, me humillo, Señor, y reconozco que soy el más necesitado de la palabra que tú traes en este día, Señor, y te pedimos que, como tú sabes hacer bien, Maestro, pásanos por tu taller, repáranos, enséñanos. No queremos ser iguales, en el sentido de que cada día queremos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia se dio en Capernaum. Capernaum no solamente era una ciudad de mucho movimiento comercial, sino que Capernaum era un lugar en el que el Señor Jesús tuvo muchos encuentros con personas, con diferentes tipos de personas y con sus discípulos. Y este era quizás uno de los primeros encuentros que Jesucristo tuvo en su ministerio. Anterior a este, la palabra nos enseña que él había sanado a un leproso. Aquí yo no quiero tanto proyectar esto desde el punto de vista de que el Señor sana, porque sabemos que el Señor sana. Quiero que tú lo puedas entender hoy desde el punto de vista de que todo obstáculo de la fe se va a querer levantar en contra de ti, y que lo hagamos en relación a que Dios es el que nos perdona a través de Jesucristo. Y muchas veces hay obstáculos en nuestras vidas para que Dios pueda obrar como Él quiere obrar en nuestros corazones. Los versículos anteriores del capítulo 1
nos narran una historia del paralítico y vemos que en la historia del paralítico uno de los énfasis que hubo fue que el Señor le dijo a este paralítico, sé limpio, es decir, que no solamente el Señor Jesús, nuestro Dios verdadero, tiene un propósito de limpiarnos a nosotros, sino que también tiene un propósito de perdonar nuestros pecados. O sea, hay dos necesidades muy básicas para nosotros, es ser limpios de pecado y que sean perdonados nuestros pecados. Y esto es lo que te quiero tratar hoy. Él es el único que puede traernos perdón de nuestros pecados. Es interesante porque la Biblia dice que ese lugar estaba agolpado de personas. La Biblia nos dice que el Señor se quedaba en una casa cuando iba a Capernaum y entendemos que esa era la casa posiblemente de Simón Pedro. O sea, qué bonito saber que en aquel lugar había un estudio bíblico en ese momento. Es decir, que las personas se habían acercado para aprender de Jesús. Nadie había ido allí con la idea de que le sanaran, de traer sus necesidades delante del Señor. Veamos aquí qué interesante cómo cada cosa tiene su tiempo y el éxito de la enseñanza de Jesús y el éxito de que todos estaban interesados y el lugar estaba lleno de nuestro Señor y las personas que estaban interesadas. La historia bíblica nos dice que aquí habían varios personajes en medio de lo que aquí ocurriría. Estaba el Señor Jesús, estaban los 4 amigos del paralítico, estaba el paralítico, pero también estaban unos grupos religiosos que eran los fariseos, como estaba una casta sacerdotal, que eran los escribas, estaban allí como oyentes. Es decir, el escenario tenía diferentes tipos de personas con diferentes tipos de necesidades. La verdad que la necesidad de nosotros es una sola, es tener la redención, obtener el perdón de nuestros pecados. De una vez y para siempre, cuando Jesús hace eso, nosotros podemos tener una verdadera libertad. Lo que la Biblia nos promete allí es que Jesús nos da a nosotros vida eterna en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué hermoso poder escuchar esto! Ahora, ¿dónde se da esto? Habíamos dicho que eso se da en Capernaum y se da en una casa. Pensemos cómo eran las casas en Israel. Las casas en Israel no eran unas casas muy grandes, pero sí eran unas casas que tenían una terraza y estas terrazas tenían un techo plano y en medio de ese techo plano habían espacios entre viga y viga de 1 metro y esos espacios entre viga y viga de 1 metro cuadrado precisamente se estaban cubiertos por palos o cañas, no tan fuertes, y estaba también con una capa de barro o de tierra encima de esto. Por lo que en ese momento estamos viendo cómo estos 4 amigos, los cuales eran 4 amigos de verdad, no podían llegar donde estaba el Señor a causa de la multitud que había allí. Pero vemos que ellos, lo que entendemos es que ellos debieron subir porque estas casas tenían entonces la parte exterior una escalera para poder subir en el techo. La fe de estos hombres, incluyendo del paralítico, fue una fe para subir por la escalera exterior de aquella casa y entonces exponerse, descolgar a ese enfermo, a ese paralítico, en medio de esa multitud que estaba dentro y fuera de la casa, porque la Biblia nos dice que la misma puerta estaba agolpada, y si ya la puerta estaba agolpada, es decir, que había personas en todos los lugares, en aquel lugar donde se desarrolló aquel hecho del cual estamos predicando en estos momentos. Quiero resaltar esto que es muy importante. Qué bueno tener verdaderos amigos. Porque aquí quedó mostrado por la acción, por la actitud de estos hombres que eran verdaderos amigos. No fueron personas que decidían llevarlo y que él había pedido un favor. No eran personas que estaban conscientes de que ellos, los 4 tenían una fe y este paralítico tenía una fe para tener un encuentro con el Señor Jesús que pudiera cambiar sus vidas. Y esto nos enfoca a nosotros a pensar cómo fue la actitud y la entrega de las personas que
llegaron delante de nosotros y vieron nuestras almas necesitadas y se acercaron a nosotros para hablarnos de Jesús y cómo podemos ver que esta es una amistad verdadera. Las personas que realmente llegan y nos predican a nosotros son personas que nos queremos quedar con ellos, porque son personas que se dejaron usar o tomaron el don de Dios, de la predicación del Señor, la obediencia delante del Señor, y la llevaron delante de nosotros para podernos traer el Evangelio. Había también una fe en este paralítico, porque nadie puede decir que los amigos tenían más fe que él. A veces hay personas que interpretan esta historia y dicen que Dios actuó por la fe de ellos cuatro, pero no entienden que de manera implícita ahí está diciéndonos que el Señor hizo algo por la fe de estas personas. Entendemos que ahí está el paralítico también. Es decir, que estos cuatro amigos que vencieron estos obstáculos pasaron por algo que es muy interesante. Piensen esto: desbaratar prácticamente parte de esa terraza, la tierra que caía en medio de la reunión, la bulla que se podía hacer por allí para entrar por ese lugar, también lo que pensaría el dueño de esa casa con relación al desorden o al daño que estaba sufriendo la casa, y sobre todo que este paralítico fuera bajado por allí en una especie de soga colgado, porque sabemos, mis hermanos y mis amigos, que cuatro personas no caben por un lugar de 1 metro cuadrado y lanzarse todos a la vez, y que no había un ascensor ni nada que los pudiera bajar a cada uno de ellos. Imagínense esto también, el tipo de reunión que era una reunión tan importante en medio de esta predicación, y que se corte y que se interrumpa y que de repente sale alguien impotente de moverse por sí mismo, y que necesitaba también, vemos en la fe de este hombre, que lo movieran las demás personas que estaban allí. Esta parálisis que estaba viviendo este hombre nos puede hablar del pecado, de cómo el pecado nos paraliza completamente, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice la Biblia, cuando aún éramos débiles, por lo que el pecado produce una incapacidad absoluta. ¿Cómo estaba entonces este paralítico? No solamente se le llamaba un incapacitado, era un incapacitado físicamente, pero entendemos que era un incapacitado también espiritualmente. Cada uno de nosotros, antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo y recibir la vida eterna, recibir el perdón de los pecados, somos unos incapacitados espiritualmente. Y aún estemos corriendo la carrera en el Señor y prediquemos o hagamos algo para al Señor, no nos valemos si no es por las fuerzas y la gracia y el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros. El pecado produce incapacidad de agradar a Dios. Es decir, que quita toda posibilidad de hacer algo por nosotros mismos para salvarnos. Hay un poder que es paralizador del pecado. Efesios en el capítulo 2, versículo 1 también nos dice a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que debo señalar que este paralítico no era una persona completamente pasivo. También es un dato muy importante para analizar. Aunque lo estaban llevando, aunque lo bajaran, aunque le perdonaran los pecados, aunque le sanaran, entiendo que hay dos evidencias que nos demuestra que tenía tanta fe como el de los amigos. La primera evidencia nos los muestra en el versículo 5, que nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En la fe de ellos incluye a estos amigos del paralítico y al paralítico, y él no hubiera podido ser perdonado si él realmente no hubiera tenido fe, porque dice aquí la palabra: al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, Jesús actuó por la fe que hay y hubo en cada uno de ellos,
Jesús actúa por la fe que hay en nosotros también. Es pues la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe envuelve el Evangelio, la fe envuelve la palabra de Dios, la fe envuelve la declaración más grande, precisa, la norma que nos rige a nosotros, que es su palabra. No pudo haber sido de otra forma. El paralítico, mis amados hermanos y amigos, tenía fe y él debió consentir que lo subieran hasta allí por la fe que tenía. Y él llamaría la atención de las personas, pero todo por la fe que él tenía, porque fue expuesta junto a la de sus amigos. Y pensemos que uno de los obstáculos muchas veces que nosotros podemos tener, para mencionar de los primeros obstáculos en la fe, es cuando nosotros nos comparamos nuestra fe y nosotros decimos que la fe de este es más grande que la mía, la fe con la que no entendemos que la fe que nosotros tenemos le sirve al Señor y que Jesucristo es el que valida nuestra fe porque es el autor y consumador de ella y Él sabe cuándo la hay. Él no era un bulto que ellos llevaban, Él era un ser humano con una necesidad física, pero sobre todo con una necesidad espiritual. Una persona con necesidad que estaba mostrando una fe auténtica, que debió estar animando a sus amigos para que le movieran y le llevaran hasta aquel lugar. Una fe que supera obstáculos, porque vemos allí que Jesús le dijo: hijos, tus pecados te son perdonados. Wow, hay una diferencia allí de su entrada, ¿verdad? Su entrada al llegar a aquel lugar, entró en una camilla paralítico y salió caminando por su propio pie. Entró como un pecador y salió como un pecador justificado, como un hombre arrepentido, nuevo, perdonado, sin mancha. Este encuentro transformó la vida de este hombre. La fe cambió la vida del paralítico y esto es así. La fe cambia vidas. Cuando el Señor salva, se ve una nueva vida. Escucha lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y sabemos que más adelante la palabra nos dice, los versículos 8 y 9 de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no es por obra, es un don, es un regalo de Dios. ¿Qué te quiero recordar? La salvación es exclusiva por la fe. Es por fe, no por nuestros méritos, no por obra. Ninguno supera con éxito cumplir toda la ley de Dios. Nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Somos pecadores, actuamos por fe en el Señor Jesucristo. Aunque sabemos que la fe sin obra es muerta, combinamos estas verdades que estamos diciendo, ¿verdad? Somos salvos por fe, no por obras. La fe auténtica produce obras auténticas, por lo que si tampoco hay obras, podemos decir que tampoco hay fe. Es decir, que la fe de las personas puede examinarse. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice a nosotros: examinaos a nosotros mismos si estamos en la fe, probaos vosotros mismos. Es decir, que no hay fe si no hay cosas nuevas. Pregúntate eso. No hay fe si hay estancamiento. No hay fe si no hay valentía para seguir adelante a pesar de los obstáculos que tengamos. Porque dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, hay cosas nuevas que están pasando en nuestra vida. Y si no están pasando cosas nuevas, tenemos que preguntarnos por qué nos hemos quedado así y por qué hemos mermado en nuestra fe. Los cambios en nuestras vidas deben verse de manera tal que
no pueden ser imperceptibles, sino que esos cambios en nosotros, como el de este paralítico, es un ejemplo en el cual entró cargado y salió caminando. No pienses que hay que cargarte toda una vida. No dejes que te carguen toda una vida. Arranca. El combustible de un vehículo es la gasolina, pero el combustible de nuestras vidas se llama fe. Hay una segunda evidencia también. En el versículo 11 le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. La fe se manifiesta también en que hizo un esfuerzo por caminar. Óyeme, es cierto que el Señor le dijo que se levantara, pero la fe nos mostró la obediencia de este hombre. La fe nos muestra que le creyó a este hombre. No es que el Señor no le dio la mano para que se levantara. El Señor le dijo, levántate, y él se levantó. Así que esto nos hace ver que la fe se manifiesta en la obediencia. Debemos ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Si el Señor nos llama, nos da recursos para levantarnos. Si el Señor le vio allí, solamente si esta persona voy donde el Señor y entró a ese lugar, y el Señor le dice, levántate, lo primero que nuestro Señor Jesús está viendo es la fe. Y esta fe no solo le podía sanar. Él no solamente pensó por el camino, y si Él no me sana, nunca hubo aquí un ápice de duda en este paralítico. No. Cristo no le vio como un incrédulo, a ver si le daban algo, se le pegaba algo. Él fue por lo suyo. A veces hay personas que dicen, yo no necesito escuchar esto, a ver si se me paga. El que anda con alguien bueno, algo se me pega a esta persona. No. Dios no está buscando que se te pegue algo. Dios te quiere bendecir. La falta de obediencia es un obstáculo a nuestra fe. La fe no va de la mano con la desobediencia. A todo el que profesa fe le querrán también poner barreras. Y date cuenta que aquí se levantó una barrera ideológica, cultural, tradicional y religiosa. Los que rodeaban a Jesús, entre ellos estaban los fariseos y entre ellos estaban los escribas, grupos religiosos y políticos, maestros de la ley. Estos hombres, en el versículo 6 dice de esta manera: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, pensaban entre ellos, maquinaban entre ellos en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, versículo 7, 8, ¿verdad?, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis aquí en vuestros corazones? Bueno, la cita de Lucas capítulo 5, versículo 21 nos deja ver que eran precisamente esos dos grupos religiosos que estaban en aquel lugar, porque nos dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es mentir, injuriar, utilizar, levantarse, y más en este caso, levantarse como que era Dios. Pero ellos no entendían que estaban delante del Dios encarnado. Ellos no entendían que esto pudiera pasar de esta manera. Lo que ellos dicen solo hubiera sido verdad si no fuera Jesús quien estaría diciendo esto. Porque Jesús lo estaba haciendo porque Él es el que puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar pecados. Jesús es el que puede perdonar pecados. Ningún pastor puede decirle: yo te perdono los pecados que cometiste de mentira y tal cosa. Nosotros le guiamos a Jesús porque Jesús es el que puede libertar de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Y dice la palabra, conforme a esto que estamos hablando, de que el Señor limpia y de que el Señor perdona los pecados. Lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero ¿a quién confesamos nuestros pecados? Hey, podemos decirle a un hombre: estoy viviendo esto, ora por mí, pero la confesión de los pecados para perdón se le llevan a Jesús.
Por eso el sentido que hace esto para nosotros es que ellos no sabían, estos religiosos, no entendían que estaban delante de Dios cuando estaban delante del propio Jesús. Y Jesús tuvo problemas siempre con los religiosos de la época. Quizás ese tuvo uno de los primeros encontronazos con cada uno de ellos. Cuando vemos que estas personas eran realmente personas que conocían la palabra de Dios, mencionaban la palabra del Señor, pero no tenían coherencia lo que decían con lo que vivían. Pero vemos a Jesús, Él es Dios, Él no hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Jesucristo es el que perdona los pecados. O sea que podríamos decir que esta gente tenía de manera implícita una supuesta razón por la cual estaban diciendo eso, porque ellos no entendían eso. Y precisamente Jesucristo sigue el sentido de estas personas para cumplir lo que iba a hacer. Primero vio Dios que esta persona estaba padeciendo primero de una situación grave, que todos nosotros andamos con eso, caminamos con eso, pecamos. Pero ¿por qué quedarte en el plano de que nunca tengas salvación, de que nunca confieses a Jesucristo tu pecado? No te conformes con la carga del pecado y de la maldad y de la esclavitud que trae. Jesucristo quería quitar la esclavitud de los hombros de este paralítico, el cual los mismos fariseos y saduceos que estaban allí, lo que hacía era imponerle más cargas a ellos y a los demás. No dejes que nadie te ponga carga, ve delante del Señor para que Él quite toda carga en tu vida. Y la primera carga que tú debes quitar de ti es esa carga de la suciedad del pecado, de la culpabilidad del pecado, por cuanto Jesús le dijo a este hombre, primero, tus pecados te son perdonados. Este paralítico hizo un silencio. ¿Por qué hizo un silencio este paralítico? Porque realmente él sabía que la condición de él de ser paralítico no era un problema más grande que el problema del pecado que él tenía. Y esas son las cosas que muchas veces nos están pasando a nosotros. A veces preferimos ante los demás estar en una condición física hermosa cuando está destruida nuestra alma, cuando nosotros realmente no somos personas que reconocemos delante del Señor que el primer lugar donde el Señor debe trabajar en nuestras vidas es precisamente en nuestros corazones. Pero así viene Cristo a nuestras vidas. Cristo viene a nuestras vidas rompiendo lo que estas personas dicen. Por tanto, la coherencia del Señor Jesús es esta: te perdono tus pecados y después te levanto en sanidad. Prefiera usted llegar al reino de los cielos cojo, con una dificultad física, que llegar y ser condenado para muerte eterna. No hay otra manera. Algunos le recibieron a Él. Los que le recibieron a Él son hechos hijos de Dios. Qué poderoso, porque también Jesús sanó al paralítico y perdonó al paralítico usando su propio nombre. Fue bajo su propia autoridad y nadie había actuado de esa manera. Usted no puede perdonar pecados, ni yo puedo perdonar pecados. Quien perdona es nuestro Señor. Ahora fíjense qué interesante. Dios utiliza la lógica de los fariseos. Este hombre es un paralítico porque es un pecador. Posiblemente, recuérdate que no siempre es así. Juan capítulo 9, versículo 2. Los discípulos, llevados por esto, por la costumbre judía y por una costumbre pagana también, no tenían la culpa de esto. Decía, ¿quién pecó en medio de este ciego? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. El Señor permite ciertas cosas en la enfermedad para Él glorificarse. Pero entendamos también que nada más por el hecho de que estamos en este mundo caído de pecado, el pecado nos asedia y mucha enfermedad
muchas veces la tenemos a causa del mismo pecado que nosotros hay en medio del mundo y el pecado que nos asedia a nosotros. Este paralítico salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Y por eso es que estos religiosos dicen, nunca hemos visto tal cosa. Esa cosa que nunca habían visto es que alguien tuviera potestad de perdonar pecados y de levantar a este hombre que está aquí. A este paralítico y a sus amigos se le presentaron diversos obstáculos. Pregúntate si tú tienes obstáculos. Al revés, asómbrate si no los tienes. Obstáculos ¿cómo? ¿Sí cuáles? Pudo haber dicho, no vamos a interrumpir al maestro. Obstáculos para subir al techo. Obstáculos a nivel de la muchedumbre. Obstáculos muchas veces en la fe, en las comparaciones que hacemos. Obstáculos muchas veces en la falta de buscar soluciones y de acercarnos al Señor. Obstáculos para acercarnos a Él, para que Él nos haga ver nuestras necesidades. La fe se manifestó a este paralítico a través de la obediencia. Obstáculo tenemos a causa de nuestra desobediencia. La fe rompe toda barrera ideológica. Tenemos obstáculos porque ponemos barreras para acercarnos al Señor. Ideológicas, culturales y religiosas. Como la mujer samaritana que decía, mis padres adoraban en aquel monte, como que el lugar para adorar es lo que determina lo que Dios va a hacer para ti. Oh, sé valiente, interrumpa al maestro hoy mismo, en el momento de hoy, con fe, y preséntale tu situación al Señor. A veces hay personas que piensan que su desgracia más grande es un impedimento físico, pero Dios está utilizando esto para que te acerques a Dios, a Cristo. A veces hay personas que piensan que su problema más grande es un problema económico, pero Dios está utilizando eso para que dependas de Él. A veces hay personas que piensan que su problema más grande es que no tienen pareja, pero Dios está guardándote y ves que tú te estás preservando para Dios. Y Dios quiere que tú utilices esta manera para Dios poderte ministrar a ti. A veces pensamos que es un diagnóstico médico y esto no es lo definitivo en tu vida, porque Dios está usando esto que aparentemente es doloroso para ti como un obstáculo que tú puedes vencer en Cristo para ver tu fe. Lo que necesitamos no es subirnos en un techo, no es interrumpir en una muchedumbre, no es entrar en medio de una reunión. Lo que necesitamos no es 4 personas que nos levanten. Lo que necesitamos realmente es que el que perdona nuestros pecados trate con nosotros y vea toda condición y restaure nuestras vidas. Señor, te adoramos y te exaltamos, glorificamos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Actúa, bendito Señor, gracias con el poder que tú tienes para redimirnos y para bendecirnos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús.